Bien, hermanos, una vez más alabo el nombre del Señor por estar aquí ante ustedes para seguir con nuestras clases sobre este tema que generalmente ya lo conocemos como el reino de Dios que viene, pero realmente es un estudio sobre las profecías. O sea, estamos mirando qué dice la profecía bíblica con relación a ese reino del futuro. El tema que estamos considerando en estos últimos sábados es acerca de la inmortalidad del alma. No sé si recordarán lo que comentábamos o enseñábamos el sábado anterior, que en la Biblia hay 3 creencias perfectamente explicadas que contradicen la creencia en la inmortalidad del alma. Vamos a ver si podemos recordar las 3 creencias que hay en la Biblia que son contradictorias, desmienten esta creencia muy general entre el cristianismo de que el alma es inmortal. Una persona cuando se muere, su alma va para el cielo o para el infierno. Esta creencia no es bíblica. No está en la Biblia. Y lo más importante es que hay 3 creencias bíblicas que desmienten esta creencia en la inmortalidad. La primera, ¿cuál es? A ver, ¿quién me dice? ¿No recuerdan? La primera que vimos fue la resurrección. O sea, la creencia en la resurrección es contraria a la inmortalidad. La segunda, la segunda venida de Cristo, y la tercera, el juicio final. Esas 3 creencias bíblicas claras, bien específicas, bien explicadas, están opuestas y hemos estado estudiando, comenzamos a estudiar la resurrección y ya vimos en la clase anterior la analogía de la semilla, o sea, lo que Pablo enseñó respecto, en el capítulo 15 de 1 de Corintios, respecto al cuerpo de la resurrección. Hoy vamos a ver la resurrección de Cristo. ¿Por qué hacemos esto? ¿Cuál es el interés que estamos nosotros manifestando con estudiar esto de la inmortalidad del alma? Porque este reino de Dios que viene no es para almas inmortales o seres inmateriales como se nos ha hecho creer. Es para seres humanos de carne y de huesos. Y yo vengo enseñando esto hace muchos años. Desde que estaba en Cuba lo enseñábamos en el seminario, lo enseñábamos en conferencias. Y cada vez que los hermanos podían despojar de su mente la creencia en el alma inmortal que va para el cielo y encontrar la verdad en las Escrituras, se despertaba en ellos una expectativa por el reino que viene extraordinaria. Porque este asunto de un alma que va para allá, eso es bruma en nuestra mente. ¿Qué es? ¿Cómo es eso? El alma tiene cabeza, tronco, extremidades. O sea, el concepto filosófico de la inmortalidad es algo no solo asequible a las mentes de los filósofos, pero la mente común tuya y la mía, eso no hay entendimiento con eso. Ahora, cuando nosotros descubrimos que este reino que viene es para nosotros, para los seres humanos, no para seres espirituales, sino para nosotros en ciertas condiciones, eso colma una expectativa, colma un deseo de que ya eso venga, porque yo voy a participar de eso como ser humano que soy, con mi identidad, como Joaquín Abreu, con mi cabeza, mis ojos y lo que yo soy. Entonces, el propósito de desmentir la creencia en la inmortalidad es para que podamos entender mejor el reino de Dios que viene como algo de nosotros, de los seres humanos, ¿no? El reino que viene no es para ángeles o almas inmortales, seres inmateriales, es para el ser humano. Y esto se puede probar, se puede demostrar cabalmente a través de las Escrituras. En eso vamos a estar. La clave más importante, la analogía de la semilla fue importante, pero la clave más importante para saber
cómo será el cuerpo de los resucitados está en la resurrección de Cristo. Esa es la clave más importante. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia enseña sin lugar a dudas que los cristianos resucitados serán semejantes al Cristo resucitado. Eso es clave. Es clave que la Biblia declara enfáticamente, y eso lo vamos a ver, el cuerpo de los resucitados será semejante al Cristo resucitado. La clase de hoy consistirá en demostrar por la Biblia, y yo siempre pongo en rojo las cosas que quiero remarcar. No vamos a tratar aquí temas teológicos o argumentos doctrinales. Vamos a usar la Biblia. Ella por sí sola habla. Solo que tenemos que entenderla, pero ella por sí sola habla. Entonces, con demostraciones de la Biblia, hoy vamos a asumir estos dos asuntos. El cuerpo de los resucitados será como el cuerpo del Mesías resucitado. No teología, no argumento. La Biblia dice eso claramente. Y lo segundo es la respuesta a esta pregunta: ¿cómo fue el Mesías resucitado? Porque si la Biblia nos dice que el cuerpo nuestro en la resurrección va a ser como el de Cristo, pues bueno, ¿cómo fue el de Cristo? Fue un alma inmortal. Cuando Cristo resucitó era un ser inmaterial, espiritual. Eso la Biblia da respuesta. Y vamos a comenzar, o no a comenzar, sino a continuar con 1 Corintios 15. Ustedes recordarán, dije aquí, que el apóstol Pablo dedica todo, o casi todo, el capítulo de 1 Corintios 15 a explicar, a dar una respuesta a dos preguntas que le hicieron algunos creyentes en Corinto. ¿Cuáles fueron esas dos preguntas? ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? A Pablo le hicieron esas preguntas en Corinto, y esto que él explica aquí es tratando de dar respuesta a esas preguntas. Ya vimos la analogía de la semilla. Hoy vamos a ver estos versículos que siguen a esa analogía. Dice así el apóstol Pablo: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu que da vida. Pero lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y aquí Pablo continúa con la misma idea que él presentó en la analogía de la semilla, que hay una diferencia entre lo espiritual, hay una diferencia entre lo espiritual y lo animal. Cuando Pablo escribió acerca de la analogía de la semilla, dijo cuerpo animal y cuerpo espiritual. Ya lo vimos. Voy a hacer otra pregunta a ver si lo recuerdan. Cuando Pablo habla del cuerpo animal y el cuerpo espiritual, está hablando de dos cuerpos, uno que es de carne y de hueso y el otro que es inmaterial, sin carne ni huesos. ¿Eso es lo que está hablando Pablo? Oh, gracias, Alexi. Alexi entendió la clase. Ustedes recordarán, yo expliqué aquí que las dos palabras animal y espiritual en el texto original griego, o sea, porque esto es una traducción que viene del original que está en griego. ¿Qué son esas dos palabras? Sustantivos, adjetivos, verbos, pronombres, artículos. Son adjetivos. ¿Qué son los adjetivos? Si yo digo, voy a volver, porque hay algunos que no estamos aquí, voy a repetir la idea que di en aquella ocasión. Si yo digo, el hombre alto, ¿cuál es el sustantivo? El hombre. ¿Cuál es el adjetivo? Alto. Ahora, el alto es un ser, atiendo para acá, el alto es un ser, una descripción, una cualidad, un atributo ¿de quién? Del hombre. El ser es el hombre. Pero si yo digo, el hombre pequeño, pequeño es otro ser, es otra cosa.
Bueno, pues esto es lo que pasa con Pablo aquí. Cuando Pablo habla de cuerpo animal y cuerpo espiritual, animal y espiritual en griego son adjetivos. Es el mismo cuerpo, pero uno tiene una condición y otro tiene otra condición. ¿Vamos entendiendo? No son dos seres, sino dos atributos o propiedades del mismo ser, como decía Alexis, antes y después de la resurrección. Antes de la resurrección es un cuerpo animal, no que es de carne y hueso, sino que tiene ciertos atributos. Después de la resurrección es un cuerpo espiritual, quiere decir que es el mismo cuerpo, pero con otros atributos. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Cuáles son los atributos o propiedades del cuerpo animal? Corrupción y mortalidad. ¿Cuáles son los de el cuerpo espiritual? Incorrupción e inmortalidad. Pablo lo dice claramente: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces son las dos condiciones o atributos o cualidades que tiene el mismo cuerpo en un momento y en otro momento. En este texto ahí, vamos a ver quién lo descubre, quién me lo dice. En este texto hay una frase que demuestra que el cuerpo espiritual es un cuerpo de carne y de huesos sin corrupción e inmortal. Hay una frase que lo demuestra. ¿Quién me la descubre? ¿Quién me dice la frase que hay ahí que demuestra eso? ¿Eh? ¿No entiendo? Alma viviente. ¿Cómo es Andrés que estaban murmurando? Habla como es. El primer hombre es a la tierra terrenal. El segundo hombre que es el Señor, es del cielo. Esa frase final que dice: el segundo hombre que es el Señor. Quiere decir, el segundo hombre espiritual, ¿quién es? Es Cristo, es el Señor. Ahora, ¿Cristo era un alma inmortal? ¿Cristo era un ser inmaterial cuando resucitó? ¿O era carne y hueso? Cristo resucitó en carne y hueso. Entonces, si Pablo dice que este segundo hombre, que es el espiritual, que no tiene corrupción y que es inmortal, es el Señor, me está diciendo que este ser es de carne y hueso. ¿Es así? No queda muy claro, yo creo. Si él dice que es el Señor y nosotros sabemos que Jesús resucitó con carne y hueso, entonces este segundo hombre espiritual que vamos a hacer nosotros también es de carne y hueso. Son deducciones que traemos de la palabra. Pero Pablo continúa esta parte de 1 Corintios 15 con otra analogía. La primera fue la analogía, la primera fue la analogía de la semilla, ¿se recuerdan, verdad? Ahora es la analogía entre Adán y Cristo. Joseph en la clase anterior hizo una pregunta acerca de Adán que lo más seguro es que ustedes ni se acuerdan que yo hice una pregunta ni lo que yo le dije, pero fue rápido lo que él preguntó, rápido lo que yo le respondí, pero ya preparando esta clase me di cuenta de que lo que yo se había preguntado era muy importante y con relación a Adán. Y entonces al final de la clase, por eso quiero que lo tengan en la mente lo que vamos a ver ahora, al final de la clase vamos a considerar un poco la pregunta de Joseph, pero al final. Ahora vamos a decir que Pablo presenta otra analogía entre Adán y Cristo. Dice Pablo: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Primer hombre Adán, ¿quién es? El cuerpo animal
El primer hombre, Adán, fue el alma viviente. El postrer Adán, espíritu que da vida, es el cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal. O sea, Pablo está comparando estos dos Adán, vamos a decir estos dos Adán, uno que es animal, corruptible, y el otro que es espiritual, incorruptible. Ahora bien, Pablo continúa diciendo así, estamos citando el texto, dice así Pablo: conforme al terrenal. ¿A quién? ¿Es Adán? Correcto. Conforme a Adán. Miren lo que dice Pablo. Así serán los terrenales: cuerpo animal, corruptible y mortal. ¿Qué está explicando Pablo? No me pierdan eso en la línea. ¿Qué está explicando Pablo aquí? Las preguntas que le hicieron. ¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Entonces Pablo dice, bueno, hay dos Adán. El primer Adán es corruptible e inmortal. Pues así serán los terrenales. Así somos los terrenales. Así estamos ahora, con un cuerpo semejante al de Adán, corruptible y mortal. Ahora, Pablo sigue diciendo después, y conforme al celestial, ¿a quién? A Cristo. Así serán los celestiales: cuerpo espiritual, incorruptible e inmortal. ¿Vamos entendiendo? Pablo está diciendo, bueno, el cuerpo de resurrección es que hay un Adán, que es el que tenemos ahora, y hay otro Adán después de la resurrección, que lo vamos a tener, que ¿quién es? El Señor. Así serán los celestiales, así serán los que van a recibir el reino. Pero todavía Pablo es más puntual. Miren qué importante esto. Dice Pablo, y así como hemos traído la imagen del terrenal, el cuerpo animal, corruptible y mortal. ¿De quién? De Adán. Traeremos también la imagen del celestial, cuerpo espiritual incorruptible e inmortal. ¿De quién? De Cristo. Yo creo que Pablo fue claro y específico. Pablo fue claro y específico al definir y decir cómo es el cuerpo de la resurrección. El cuerpo de la resurrección está claro. La conclusión de 1 Corintios 15 es esta. Dos preguntas le hicieron algunos al apóstol Pablo en la iglesia de Corinto. Ya lo vimos, ¿no? Dígame la pregunta. ¿Cómo resucitarán los muertos? La otra pregunta. ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta de Pablo, sin lugar a dudas, es simple y categórica. Bien simple. Creo que son 3 palabras. Igual que Cristo. ¿Estamos claros? La respuesta de Pablo es simple y se puede resumir con todo lo que ha dicho. La comparación que hizo con la semilla, la comparación que hizo entre Adán y Cristo. Es simple. Igual que Cristo. El mismo cuerpo que trajo Cristo. Ese es el que van a traer los resucitados. Esta es la primera parte que hoy queríamos definir. ¿Cómo van a resucitar los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Ahora Pablo no solamente explica esto en 1 Corintios 15, en otro texto de Filipenses que no está en el argumento, ni nadie en Filipos le ha preguntado cómo van a resucitar los muertos. Pablo hace una definición exacta, también la misma. Miren cómo dice Pablo ahí en Filipenses, dice: pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo mortal, cuerpo animal corruptible y mortal, en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Quiere decir, el cuerpo espiritual e incorruptible. ¿Estamos claros? Pablo enseña enfáticamente
que Cristo en su venida transformará este cuerpo cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Esta enseñanza de Pablo sobre el cuerpo de la resurrección de los salvados es clara, es enfática. Pero también Juan, el apóstol Juan, en su primera epístola, hace una definición acorde con Pablo. Miren cómo dice Juan: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Cuando Él se manifieste, aquí nos vamos a aparecer a Él. Pablo lo ha escrito también. Cuando Él se manifieste. Entonces, esto es muy entusiasta. Esto de saber que no somos un alma, ¿cómo es que esa alma de Agustín va a ser igual que la mía? La va a tener un encarnado. Yo voy a tener un bigote. Esa alma inmortal, que son huevos todos iguales en un mismo cartón, no entusiasma, no crea expectativas de la venida del reino. Pero cuando se trata de ti y de mí, en nuestras personas, ¿qué es lo que nos da a nosotros la identidad? ¿El alma o el cuerpo? Bueno, la fotografía que me tiene a mí es de la cara, para el carnet, pasaporte, cualquier cosa de la cara. O sea, que el cuerpo es el que me da a mí la identidad. El alma no da ninguna identidad. Ahora, cuando se trata de mi identidad, de tu identidad, de lo que tú eres, de lo que yo soy, en unas condiciones que vamos a ver después, eso crea expectativas y deseos de que el reino venga, porque sabemos lo que va a pasar. Y nos hace más fácil entender lo que está profetizado sobre ese reino que viene. Y es cosa de hombres, no de espíritus. Así arribamos a la segunda demostración bíblica de esta clase. O sea, vamos ahora a la segunda demostración que dijimos era: si en nuestra resurrección hemos de ser como Cristo, si hemos de traer un cuerpo glorioso como el suyo, ¿cómo fue el cuerpo de la resurrección de Cristo? Es lógico, ¿no? Claro. Vamos otra vez allá, pero vamos otra vez allá con la Biblia. Otra vez con la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que es argumento teológico, argumento de lo que dice la palabra de Dios. Dice en Lucas 24, 36 al 43, dice así: mientras aún hablaban de estas cosas, ya Cristo está crucificado, lo dejaron en el sepulcro, ellos estaban reunidos en un lugar, Él hablaba de estas cosas, ellos hablaban, Él les dijo: pasa a vosotros. Se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Lo habían dejado en el sepulcro, muerto. Lo habían bajado de la cruz, lo habían puesto en el sepulcro, muerto. Corrieron una piedra por delante. Y ahora cuando ven este ser que se les aparece, lo primero que piensan que es un espíritu, porque los muertos no salen. Ese es su pensamiento. Eso es lo que ellos piensan cuando ven al Señor. Ahora, díceles Él: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces ellos, si hubiera sido un espíritu, si hubiera sido un alma inmortal, un ser inmaterial, pues bueno, los discípulos tenían la razón. Pero Él les dice: no es así. No soy un espíritu. Miren que tengo carne y huesos. Acaba de resucitar, pero acaba de resucitar con un cuerpo material de carne y de huesos. Este fue el cuerpo de la resurrección. ¿Qué estamos tratando de demostrar? Si nuestro cuerpo de resurrección es igual que el de Cristo,
entonces de carne y hueso. ¿No es así? Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Pero, como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. ¿Qué pasa? Él lo tomó y comió delante de ellos. Jesús está haciéndoles una demostración. Le está aportando una evidencia, una prueba. Ellos están confundidos, creen que es un espíritu, que es un alma inmortal, qué sé yo. Y Él les dice, no, Él está demostrando. Ellos no pueden creer, maravillados. Y le pide que le den de comer. Y les da la demostración de comer. Este cuerpo de Cristo que vieron los discípulos no era un espíritu. No era un cuerpo inmaterial. Ellos precisamente pensaban eso y se les opuso. Él se les opuso a que creyeran tal cosa. Era de carne y de huesos. Tenía boca, dientes y estómago como para poder comer pescado y miel. No hay duda sobre eso. Es lo que nos aporta la palabra de Dios. Ahora, el otro caso que yo quería traerles aquí es el de Juan 20, 24 al 27. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús se presentó. Le dijeron pues los otros discípulos, hemos visto al Señor. ¿Cómo lo habían visto? acabamos de leer cómo lo habían visto ellos. Ahí no estaba Tomás. En ese momento no estaba Tomás con ellos. Cuando él llega y dice, oye, vimos al Señor, nos enseñó las manos y los pies, comió pescado y mira aquí. ¿Qué dice Tomás? Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, o sea, una semana y un día después, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y méteme en mi costado. Y no seas incrédulo sino creyente. Aquí hay dos cosas interesantes, muy importantes. Dice, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Bueno, eso no lo dice ahí. Bueno, eso no lo dice ahí. El asunto es, lo que quiero llamar el asunto es, bueno, nosotros nos limitamos a lo que dice eso ahí. El asunto es que ahí lo que dice es que él le dijo a Tomás que metiera el dedo ¿En qué cosa? ¿Qué cosa era lo que había en la mano? ¿Qué había? Los clavos. La herida de los clavos. ¿Qué había en su costado? La herida de la lanza romana, donde había brotado sangre y agua. Y le dice a Tomás, métela aquí. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo de Jesús era tan material, tan de carne y de huesos, que todavía tenía las heridas de la crucifixión. Era real. Le dio la prueba, la evidencia a uno que no estaba cuando él llegó antes. Los demás creyeron con el pescado y la miel, pero Tomás no estaba. Pero él le da la evidencia también, le da la prueba a Tomás de que él mismo es de carne y de huesos con sus heridas. Ahora, aquí en este texto dice algo magistral, algo extraordinario. Dice así. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Bueno. No, yo no quiero que me digan, nada de lo que no esté ahí. Todos son argumentos. Ajá. Otro pasaje muy similar, o frase muy similar a esa, porque en el otro pasaje que tú citaste fue la aparición de Jesús después que aquellos dos que estaban en camino. Bueno, vamos, que ese es el texto que viene más adelante. Bueno, ajá. Si no hubiera coma, tú pudieras pensar que hoy se apareció en medio con las puertas cerradas.
puerta cerrada, otra coma. Pero si lo dijera. Eso en medio. No, si lo dijera. Ya eso es un invento que hay que poner ahí. Pero no, pero está la coma. Porque tiene que ver la coma. Está en español y lo traducen en griego. Hay que ver si en griego hay. Bueno, en primer lugar, te voy a decir algo sobre el texto griego original. El texto griego original, los manuscritos más antiguos, no tienen ningún signo de puntuación. Todos esos signos de puntuación son los que han hecho los textos griegos para la traducción. Pero los manuscritos originales no tienen, no di tú, signos de puntuación. No tienen separación entre palabras. El texto, los textos unciales, y bueno, aquí tenemos un profesor de introducción bíblica. Los textos unciales, que son los antiguos, los del siglo IV, están escritos todos con mayúscula, sin separación entre palabras, ni signos de puntuación. Así que estos signos de puntuación están ahí, pero eso lo han puesto los que han creado textos griegos para una traducción a diferentes idiomas. Así que esa coma no significa nada ahí. El asunto es que Cristo se aparece de carne y huesos, lo que vio Tomás o tocó Tomás era un cuerpo inmaterial. Tenía las heridas de la crucifixión. Ahora, ¿cómo entró si las puertas estaban cerradas? Bueno, ahí está la gloria del cuerpo de la resurrección, que Pablo está demostrando que es nuestro cuerpo resucitado, un cuerpo glorificado. Bueno, vamos a ser un poco más explícitos cuando expliquemos la pregunta de Joseph. Bueno, es que eso es inexplicable, así lo dice ahí. Ahí no dice que, ahora, tratar de explicar con una coma, con un punto, que si tiene sangre, ya eso son creaciones de nuestra mente. Lo que dice el texto bíblico es que estaban las puertas cerradas, se puso en medio y Tomás le tocó las heridas de la crucifixión. Ya, ¿cómo es, José Andrés? Pero estando presente, ¿tiene la capacidad de hacerse visible o no? En el momento que lo quiera hacer Cristo. Vamos a ver si es el texto que Remigio estaba tratando de decir. Vamos allá. No solo eso, cuando estaban Pedro en la cárcel, ¿no? Pedro estaba en la cárcel, llegó el ángel. ¿Cómo entró? Todas las puertas estaban cerradas. Cuando Pedro fue saliendo, se quedaron abiertas. Pero bueno, el ángel es un espíritu. Vamos a ver después vamos a hacer una distinción entre los espíritus que hay en el universo y los seres materiales que hay en el universo, y ver cuál es la diferencia. Pero bueno, estamos todavía estamos más adelante, pero no hemos llegado a conclusiones. Pero lo que dice el texto, yo soy amante del texto bíblico como está ahí. Ya añadirle o quitarle al texto, este es un cuerpo glorificado con esos atributos. Es de carne y hueso, con las heridas de crucifixión, pero atravesaba una pared de una puerta sin abrirla. Esto es lo que se sobreentiende de lo que dice ahí. ¿Tú querías hacer una pregunta, Susana? Ah, estaba expresado haciendo así. Ah, qué malo. María, el Señor le dice, soy yo, y entonces ella le dice, no me toques, porque tengo que ir a Padre. No he subido mi pan ni a vuestro pan. O sea, él tenía que descender para que la cosa que Dios hace, ¿no? Un cambio en nosotros. Bueno, ya es un argumento que se saca de eso. Ahí lo que dice, ¿para qué? Tiene que ascender al cielo y no lo dice. Él le dice a María, no me toques porque no es, pero ya, vamos a dejarlo ahí. No dice nada más. Ya si tenía que ascender para hacer cosas, no lo dice. Entonces, nosotros podemos inventar 1000 argumentos, y eso lo hacen muchos cristianos. 1001 argumentos de lo que dice el texto, pero no me gusta salirme de lo que dice el texto. Tal y como está ahí. Dice que el cuerpo es glorificado. Bueno, pues si él entró sin abrir la puerta, es que podía hacerlo con su cuerpo glorificado. Dice, vamos al texto que decía Remigio, del camino de Emaús. Oigan para acá, dice, estos son dos discípulos que se van entristecidos porque mataron a Cristo, murió,
ellos esperaban que redimiera a Israel, no va a hacer eso y va en camino a Maús, una aldea que queda lejos, un poco lejos de Jerusalén. En ese camino se les aparece Cristo. Bien, dice así: y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero, ¿qué dice ahí? Los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Ellos no lo reconocieron, no porque fuera un cuerpo diferente, no porque fuera un alma inmortal, no porque fuera un ser inmaterial, sino porque ellos tenían un velo. Cuando nosotros vamos a una boda, vemos que la muchacha sale del lugar donde están preparándola con un velo, blanco o rosado, qué sé yo, y uno trata de ver lo bonita que está porque no se ve bien a través del velo. ¿Es así? Cuando el muchacho es así, le levanta el velo, entonces vemos a la muchacha. Bueno, algo parecido le pasó a estos discípulos. Se les puso un velo delante, el Señor les puso un velo delante, les veló a la vista para que no lo reconocieran, para que no se dieran cuenta, no que Él estaba diferente, sino que no se dieran cuenta de que era Él. ¿Vamos entendiendo? Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió, y les dijo, y les dio. Entonces, ¿qué dice ahí? Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Porque les fueron abiertos los ojos, no que Cristo cambió. Le fueron abiertos los ojos. Dice más ahí, pero Él desapareció de su vista. De la misma manera que entró, sin abrir la puerta, se volatilizó allí delante de ellos. Se desapareció como un espíritu. No era un espíritu, era de carne y hueso. Era de carne y huesos. Partió el pan, comió con ellos. Era de carne y huesos. Se apareció a sus discípulos. Toquen y vean que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. No era un espíritu. Ahora, ese cuerpo de carne y de hueso tenía unas facultades más allá que cualquier cuerpo de carne y de hueso. Ajá. Ese va a ser un tema de la respuesta de Joseph. Vamos a ver cuáles son las únicas tres categorías espirituales que existen en el universo. Hay tres categorías, tres clases de seres espirituales nada más en el universo. ¿Cuáles son? El primero, Dios. Dios es espíritu. El primer ser espiritual que existe en el universo es Dios. Después, los ángeles. Después, bueno, los demonios. O sea, esas son las tres categorías de seres espirituales que existen. No hay almas inmortales ni nada de eso. Todo lo que se reduce a tres seres. Dios es espíritu, los ángeles son espíritus y los demonios son espíritus, son seres inmateriales. No están formados por materia, son espirituales. Ahora, la otra pregunta es, ¿cuáles son las tres únicas categorías de seres vivientes materiales que existen en el universo? O sea, hay nada más que tres categorías, tres clases de seres, porque una piedra no es viviente, el agua no es viviente, el aire no es viviente, seres vivientes. ¿Ah? Bueno, el hombre o los hombres, los animales y las plantas. Esas son las únicas tres categorías que hay de seres vivientes, materiales. La pregunta es, ¿a cuál de estas categorías pertenece el Cristo resucitado? ¿Cómo es ellos? A ver. A ninguna. Bueno, esa fue la primera idea que yo tuve en la mente. Cuando estaba preparando las clases, que yo hice la misma pregunta, y bueno, no pertenece a ninguna. A ver, ¿a cuáles dos? Dios y hombre. Claro. Ese es Dios con nosotros. O sea, Cristo está en dos categorías.
en la espiritual y en la material. Cristo es Dios hombre. Dice un pensador, teólogo, dice que Cristo era Dios en la eternidad. Se hizo hombre y será Dios hombre por la eternidad. Su naturaleza no ha cambiado. Dios hombre está sentado a la diestra del Padre. Cristo, hecho carne, glorificado por el Espíritu en la resurrección, está sentado a la diestra del Padre. Cristo participa de estas dos categorías o estas dos naturalezas. Dios hombre. Ahora, Él dijo, ya lo habíamos visto, ¿qué dijo Él? Porque un espíritu no tiene carne y de huesos como veis que yo tengo. Allí donde está, es de carne y de huesos. Glorificada. Carne y hueso, materia, exaltada a una dimensión extraordinaria. Ajá. ¿Los ángeles se pueden materializar también? No son materiales, ya son manifestaciones, pero no son materiales. Los ángeles y los demonios pertenecen a la esfera espiritual, como Dios. Se pueden manifestar como hombres y se han manifestado como hombres, pero son visiones, revelaciones. Su naturaleza no es material. Ellos no son de carne y hueso. Por ejemplo, ¿contra quién peleó Jacob entonces? ¿Contra quién peleó Jacob? Contra un ser espiritual que se manifestó así. Bueno, hay manifestaciones en el Antiguo Testamento que le llaman teofanías. Ajá, que Cristo se manifestó, pero bueno, ya son teorías. El ángel de Jehová, para muchos el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, pero ya digo, son argumentos. Uno tiene que basarse en lo que dice el texto. Que hay apariciones del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, que es el mismo Cristo que después se encarna. Es el Hijo de Dios que se encarna después. Pero todas estas manifestaciones de seres espirituales, ángeles, Cristo mismo, como seres humanos, son apariciones. No tienen categoría material. Lo espiritual no está compuesto por materia. Aparecen como un cuerpo. Pero son apariciones. No se puede decir que son seres de carne y hueso. De esto o de todo esto asumimos que el cuerpo de la resurrección de Cristo fue un cuerpo material, tangible y visible para los sentidos naturales, pero sin las necesidades ni las limitaciones de un cuerpo con esa naturaleza. Era un cuerpo transformado, cambiado como la planta que nace de la semilla. Un cuerpo de carne y de huesos, pero glorificado, lleno de la gloria celestial, lleno de la gloria de Dios, de su divinidad, pero un cuerpo de carne y de huesos. Eso es indiscutible en lo que la Biblia nos enseña. Bueno, parecidos al de Él serán los cuerpos de los resucitados. Porque dice Pablo que seremos semejantes a Él. No somos dioses, obviamente, pero seremos semejantes a Él en su resurrección. Bueno, vamos ya a la pregunta de Joseph. Joseph preguntó esto, o fue la idea que yo tuve, que fue muy rápido, ¿no? Joseph preguntó, ¿el cuerpo de la resurrección será similar al de Adán en el Edén? Fue la pregunta de Joseph. Yo la pasé así, rápido, y respondí, y seguimos, pero posiblemente nadie se dio cuenta de esa pregunta que le hice. Yo le encontré tan importante su pregunta que llegaba a una respuesta más detallada. ¿El cuerpo de la resurrección será similar al de Adán en el Edén? O sea, el cuerpo que tenía Adán en el Edén es el que vamos a tener en la resurrección. Y yo quiero hacer unas preguntas alrededor de esa pregunta de Joseph. La primera pregunta es, y quiero que antes del pecado, antes del pecado, yo quiero hacer unas preguntas y quiero que se fijen cuántos sí hay en estas respuestas y cuántos no hay en estas respuestas. La primera pregunta es, ¿en Adán había corrupción?
antes del pecado. Yo puse el texto ahí, antes del pecado. Eso lo tenemos claro ahí. No. Era Eva el problema. La segunda pregunta dice: ¿el cuerpo de Adán era corruptible, o sea, sujeto de corrupción? ¿Se podía corromper? Bueno, lo que estamos diciendo, era corruptible, se podía corromper ese cuerpo. ¿Eh? ¿Cómo es? Sí, pero está hablando todo de Antes del pecado. Antes del pecado se podía corromper. Yo creo que sí. Porque se corrompió antes del pecado. Porque pecó. O sea, él admitió el pecado y lo incorporó antes del pecado. Pudo pecar. Podía pecar. Y por lo tanto era corruptible. Estaba sujeto a la corrupción, a corromperse desde antes del pecado, porque si él no era corruptible, no podía pecar, pero él podía pecar, por lo tanto estaba sujeto a eso, a pecar, si no obedecía la orden que Dios le había dado. Era corruptible, que se podía corromper. Aun antes del pecado, él podía corromperse porque estaba en libertad de pecar. Vamos por allá. Quizá la pregunta no está bien hecha, pero lo que quiero decir es eso, que estaba sujeto a corromperse porque podía pecar, aún antes del pecado. De hecho se corrompió. La otra pregunta es: ¿Adán era inmortal? Ajá, era inmortal. Y la otra pregunta es: ¿Adán podía llegar a ser mortal? También podía llegar a ser mortal, que de hecho lo fue. Entonces aquí hay 3 sí y un no. Estas son la primera observación que hacemos sobre Adán antes del pecado. Ahora, quiero sacar a colación algo que dice en Génesis 3:22. Todo esto con el propósito de crear expectativas de lo que es el reino de Dios que viene. En Génesis 3:22 dice así: luego dijo Jehová Dios, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, ya después del pecado, conocedor del bien y el mal, pues que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. O sea, Dios dice, después que Adán y Eva pecaron, el hombre ha sido como uno de nosotros, conoce el bien y el mal. Ahora dice que no alargue su mano. Dice, vamos a impedir que alargue su mano. Tome también, o sea que igual que comió del fruto prohibido, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. ¿Qué nos está diciendo eso? Que aún después del pecado, Adán y Eva podían ser inmortales. Si comían del árbol de la vida. Es lo que dice eso, ¿no? Por eso dice, vamos a evitar que coma y viva para siempre en pecado. Una pregunta, Joaquín. Ajá. Entonces, si ellos todavía no habían comido de ese árbol de la vida, que era lo que les otorgaba a ellos la inmortalidad, entonces desde el principio, ¿él fue creado inmortal? Sí, claro, porque a eso vamos a ver, eso vamos a ver en el significado de ese árbol ahí. Pues le dice, si pecas, Morirás, claro. Si pecas, morirás, pero iban a ser inmortal. Van a ser inmortal, y comer del árbol de la vida lo hacía inmortal. Inmortal en el pecado. Dice el texto, echó pues fuera al hombre y puso querubines al oriente del huerto de Edén y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, Dios tomó la medida de que Adán no comiera del árbol. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, a mí lo que me dice esto es que en el Edén el árbol de la vida es una realidad, no un símbolo.
El árbol de la vida en el Edén no era un símbolo, era real, que estaba ahí para que comiera y que de ese fruto que comiera viviera permanentemente, no se muriera nunca. Dios lo había hecho inmortal y el lugar de la inmortalidad estaba en comer del fruto. La amenaza de la muerte vino si comían del fruto prohibido, y fue lo primero que hicieron. Pero el árbol de la vida les ofrecía a ellos la inmortalidad. Esto no es algunos creen que es un mito, que es un símbolo, que eso no es verdad, pero lo que dice el texto ahí es que Dios tomó una medida porque no sea que Él coma y viva en pecado para siempre. Ahora aquí viene algo muy interesante. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis, reaparece el árbol de la vida. Vamos camino a la respuesta de Joseph, ¿no? No aparece más, yo lo busqué con profundidad. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, miren que los salmos se escriben poesías y cosas alegóricas, no se menciona más el árbol de la vida del Edén hasta Apocalipsis, hasta el final. Y particularmente en el último capítulo de Apocalipsis. Hay una mención en el capítulo 2, pero en el capítulo 22, que es el último, se menciona 3 o 4 veces el árbol de la vida. Hay 7 mensajes al principio del Apocalipsis a 7 iglesias. La primera es la iglesia de Éfeso. Y dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor. Miren qué interesante esto. Esas 2 frases que están ahí, una en rojo y otra en azul, se repiten en todos los mensajes a las 7 iglesias. Esas frases se repiten a todos los mensajes. Vamos a ver rápidamente. La otra que sigue es, vamos a dejar Éfeso para el final. La iglesia de Esmirna dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. El mensaje a Pérgamo dice: al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nuevo nombre escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. A la iglesia de Tiatira, estas eran iglesias que existían realmente en ese tiempo de Juan en Asia. A la iglesia de Tiatira le dice: al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. A los de la iglesia de Sardis le dice esto: el vencedor será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La iglesia de Filadelfia: al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. Y la última es la iglesia de la Odisea, que dice así: al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, al vencedor, en la traducción literal del interlineal griego-español dice: al que ganando victoriosamente. O sea, el vencedor es uno que ha ganado victoriosamente, ha tenido victoria en esta lucha. ¿Qué dice? No sufrirá daño de la muerte segunda, le daré de comer del árbol del maná escondido, le daré una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, le daré autoridad sobre las naciones, será vestido de vestiduras blancas,
no borraré su nombre del libro de la vida, confesaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, lo haré columna en el templo de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de mi Dios, escribiré sobre él el nombre de la ciudad de mi Dios. Todos son promesas, promesas al que venza victoriosamente. En las iglesias eso. Ahora, vamos a la de Éfeso, porque dejé la de Éfeso para último. Dice así: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida que tenía Adán en el Edén y que Dios le impidió comer, porque si comía de él iba a vivir eternamente, reaparece en la Nueva Jerusalén, reaparece al fin de los tiempos, y Dios dice que entre estas muchas bendiciones y promesas que tienen los miembros de las diferentes iglesias, la de Éfeso, es que van a poder comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Bueno, vamos a ver ya los últimos 3 textos en el capítulo 22 de Apocalipsis, sobre el árbol de la vida. 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. En Apocalipsis 22 también el 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el versículo 19 dice: y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, de los cuales se ha escrito en este libro. Entonces, en el Edén, el árbol de la vida es una realidad, no un símbolo. Insisto en eso porque es lo que vimos. Ahora bien, aquí hay una pregunta: ¿cómo será el árbol de la vida en la Nueva Jerusalén? ¿Un símbolo o una realidad? Bueno. No va a ser uno solo. Tampoco va a ser. No va a ser, están a ambos lados del río que sale de la ciudad. Bueno, vamos a ver si le damos una respuesta al fin a la pregunta de Joseph. Ahora vienen las preguntas, fíjense los no y los sí que hay aquí ahora. Dice: ¿el cuerpo de la resurrección será similar al cuerpo de Adán? El postrero Adán, o sea, el último Adán. Recuerda, el primer Adán, alma viviente; el postrero Adán, espíritu que da vida, y es Cristo. Ahora, el postrero Adán, la pregunta es: ¿en el postrero Adán habrá corrupción? No. En el postrer Adán será corruptible, o sea, será sujeto de corrupción. ¿Podrá corromperse? No, obviamente. ¿El postrer Adán será inmortal? ¿El postrer Adán podrá llegar a ser mortal? Entonces, allá había 3 sí y un no. Aquí hay 3 no y un sí. Porque el cuerpo de la resurrección es parecido al de Adán, pero no igual. El cuerpo de Adán en el Edén podía pecar y ser corrupto. Tenía la inmortalidad, pero podía morir. Este cuerpo redimido, resucitado, transformado, convertido en semejante al del Hijo de Dios, no tiene ninguno de esos problemas ni ninguno de esos peligros. Es parecido en que es de carne y hueso, pero mira con qué condiciones: atravesar una pared, desaparecerse delante de la vista de los demás, ascender al cielo. Dice aquí el texto final,
Este reino de Dios que viene no es para almas inmortales o seres inmateriales como se nos ha hecho creer. Es para seres humanos de carne y de huesos glorificados como su Mesías. Esto nos anime, nos entusiasme a creer en la expectativa, tener la expectativa de este reino que viene, que es para nosotros, para los seres humanos, y que el Mesías viene a tomar un reino, ya lo vimos en otros estudios, a tomar un trono y gobernar a las naciones con vara de hierro. La expectativa es que tú y yo vamos a estar ahí. ¿Cuál es la condición que aquí hay? En todos los mensajes a la iglesia, al que venciere, o al vencedor, al que tiene la victoria extraordinariamente, alegremente. Entonces, que el Señor les bendiga.